allá del video. ¿Listo? Entonces vamos. No te escucho bien, perdóname. Entonces, muchachos, vamos a aprender a sumar vectores. Entonces, ¿por qué voy a necesitar sumar vectores? Por lo que ustedes ahorita dijeron. ¿Qué fue lo que hubo entre la velocidad del carro y la velocidad de la pelota? ¿Qué fue lo que sucedió? En el video, en el último video que vimos. El carro iba a una velocidad y disparó una pelota hacia Y, atrás con una misma velocidad. ¿Y hacia dónde era la velocidad del carro? Entonces, hacia la izquierda, por así decirlo. ¿Y hacia dónde va la velocidad de la pelota? Hacia la Dirección derecha. opuesta. Entonces voy a dibujar eso. Entonces, miren, voy a tomar este vector. A ese vector lo voy a colocar horizontal. ¿Cuánto mide ese vector? Arriba nos dice, ¿cuánto mide ese vector? 10. 10. 10. Lo voy a sumar con otro vector. Lo voy a sumar con el vector azul. Ese vector azul, ¿para dónde lo tendría que colocar? Izquierda. A la izquierda. ¿Listo? ¿Cuánto mide él? ¿Cuánto 10. mide él? Él mide 10. Y nos dicen, sume. Entonces el vector suma sería este. ¿Cuánto debería darnos el vector suma? 0. Nos debería dar 0. ¿Por qué? Porque el vector suma siempre va a unir el punto final, perdón, el punto inicial con el punto final. Y en este caso, ¿qué pasa con el punto final y el punto inicial? ¿Qué pasa con el punto final y el punto inicial? ¿Cómo son el punto final y el punto inicial? No se cruzan. Muy bien, pero ahora, muchachos, resulta que viene la segunda pregunta. Tengo este video, tengo ese y tengo este otro. Lo voy a rotar. Lo voy a rotar. Y ahora quiero sumar. Al sumar, 1, la parte inicial donde empezamos, lo uno con la parte final. Es decir, a este punto, lo uno. Es que, perdón, ya entiendo por qué no me dio. Entonces, la aplicación está bloqueada, no me deja activar. Entonces, bueno, voy a colocar un tercer vector. Ya. Listo, tienes el vector A. El vector A lo ves el azulito. ¿Sí? ¿Sí ves el azul? Sí, ¿Sí ves señor. y ves el amarillo? Sí, señor. Eso significa que voy a sumar. Para poder hallar la suma, ¿qué tengo que hacer? Unir el primero, o sea, donde empezó, donde terminó. ¿Dónde empezó? Entonces te voy a señalar dónde empezó todo. Todo empezó aquí. Todo empezó aquí. Ahí empezó. ¿Listo? ¿Dónde terminó todo? Aquí. ¿Sí está claro? Hasta ahí me comprendes. Sí, señor. ¿Cómo haces para hallar la suma de los dos vectores? ¿Cómo haces para hallar la suma? Unes el inicial, el punto inicial con el punto ¿qué? Donde terminó. Eso, a este último vector que yo escribí ahí, a ese que está en rojo, ese sería el vector ¿qué? Suma. Ese sería el vector ¿qué? Suma. Si quisiera hallar el vector resta, si quisiera hallar el vector resta, ¿qué hago? Para poder hallar el vector resta, ¿qué hago? Entonces, ojo, dibujo el vector azul. Perdón, dibujo este vector rojo. Dibujo este vector, pero ahora le voy a cambiar el color para poderlo determinar. Voy a tomar el color verde. Ese es un vector. Y el otro lo coloco. Este sería el vector verde. ¿Listo? Este sería un vector, para decirlo en palabras de nosotros, este sería un vector original. ¿Listo? Este es el vector original. ¿Cuál sería la suma de ellos? ¿Cuál sería la suma?
¿Cuál sería la suma? ¿Desde donde empieza hasta dónde? Hasta donde termina. Hasta ahí está claro. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el vector resta? Es decir, en operación de nosotros, si a este vector lo llamo A y a este vector lo llamo B, ¿cómo se llamará el último vector? ¿Sí? Muy bien. ¿Y el vector C a qué corresponde? A la A, suma a la suma de quiénes? Del de A y B. del vector A más el vector B. ¿Listo? Muchachos, esto es un repasito porque necesito tocar una situación para poderles explicar algo. Entonces, ¿cómo sería el vector resta? Entonces, imaginemos que el profesor Reiner quiere que usted calcule el vector resta de la siguiente manera. No vamos a llamarlo C, vamos a llamarlo D. Y le dice, quiero que calculen A menos B. ¿Qué hago con B? ¿Qué es lo único que tengo que hacer con B? Volverlo negativo. ¿Y qué significa volver negativo un vector? El original era este que está aquí, donde dice original. ¿Cómo sería el vector B entonces? Entonces el vector B sería para allá. Negativo. Ese sería el negativo. A ese lo llamaríamos menos B. A ese lo llamaríamos menos B. ¿Cuál sería el vector resta? Entonces, todo siempre tiene que ver dónde empieza y dónde termina. Todo siempre es dónde empieza y dónde termina. Entonces, empezó aquí y terminó aquí. Este sería el vector de A menos B. Ese sería el vector de A menos B. Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el vector C y el vector D? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre el vector C y el vector D? Que el C es más largo que el D. Bien, una situación es más largo, otra característica. Tienen direcciones distintas. Uy, excelente, direcciones diferentes. Ok. Entonces, muchachos, eso es lo que vamos a recordar para nosotros poder desarrollar nuestra clase. Hoy vamos a desarrollar 4 conceptos, así que prepárense a tomar apuntes en sus cuadernos. ¿Listo? Primer concepto, lo necesitamos allá. Primer concepto. Entonces, recuerdan que habíamos hablado que era el vector posición, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? La clase anterior dijimos que era el vector posición. Y empezamos a definir. Entonces, voy a la aplicación PET y en la aplicación PET vamos a hallar la siguiente. Entonces, en PET física vamos a buscar una que se llama movimiento. Y en movimiento vamos a empezar entonces a estudiar hoy sí física en serio mientras arrancamos. Se llama el hombre en movimiento o el hombre móvil. Atentos a lo siguiente, muchachos. Necesito que tomen apuntes de esto porque pues ustedes saben que el tiempo de nosotros no es sino una sola horita, entonces no es que quede mucho tiempo. Entonces, vamos a arrancar en forma hoy sí lo que es física. Bien, entonces atentos a esto, muchachos. Primer concepto, por favor, escriben allá en su cuaderno. Primer concepto. Vamos a hablar de posición. Ya lo habíamos definido la vez pasada. ¿Qué dijimos que era la posición? ¿Qué dijimos que era la posición? ¿Qué es la posición? Recuerden, lo definimos la primera vez. Hablamos de qué era el Punto sistema. geográfico. Lugar Muy geográfico. bien. Lo primero que definimos era qué era sistema de referencia. Muy bien. Entonces, ¿qué es la posición?
Y dijimos, la definición de posición es la ubicación de un objeto con respecto al sistema de referencia. En este momento, ¿en dónde está el objeto? El objeto de la persona, ¿en dónde está? ¿En dónde está? En la gráfica se observa. Y en el medio, ¿cuánto vale la posición? 0. 0. Muy bien, entonces por eso nos aparece aquí en la pantalla, por eso en la pantalla nos aparece ahí 0. ¿Listo? Por eso nos aparece 0. ¿Qué dice de la velocidad? ¿Cuánta velocidad tiene? 0. Y entonces cuando un objeto tiene velocidad 0, ¿cómo lo encontramos? Estático. Pues comienza a mover. Velocidad 0. Entonces, por favor, posición 0. Entonces vamos a definirlo aquí. ¿Qué significa la posición 0? Vamos a cambiar ese color que no se ve bien. Vamos aquí entonces a cambiar ese color. Vamos a pasarlo por este marrón que se ve más. Si la posición es x igual a 0, ¿qué debo entender? Coincide con el sistema de ¿qué? Con el sistema de referencia. ¿Listo, muchachos? ¿Qué pasa si la velocidad es 0? ¿Mister coincide con qué? Con el sistema de referencia. Si la posición coincide con el sistema de referencia, es decir, en ese momento es como si tú hubieses colocado aquí, en otras palabras, es como si tú hubieses colocado aquí un eje Y, perdón, como si hubieses colocado un eje Y y un eje X, ¿listo? Es como si tuvieras colocado aquí un eje X y un eje Y. Mister, yo tengo una pregunta. Dime. La clase pasada usted la subió. No recuerdo. No recuerdo. Es que creo, ¿cuántas clases llevamos nosotros? 3, ¿cierto? Sí. Esta es la cuarta. La tercera no se grabó. ¿Y sabes por qué no la grabamos esto, Julián? Porque estuvimos haciendo trabajos de grupos, ¿se acuerda? Que les estoy enseñando cómo se trabaja en grupos. Por Ah, eso no, no entonces la... yo hablo de la segunda. Ah, la segunda sí está grabada. La segunda sí. ¿Sí está grabada? Ah, Sí, bueno, señor. entonces yo la busco. Listo, Gracias. entonces, por favor. X y Y. ¿Entendido? Entonces, por favor, si el objeto me dice la posición es X igual a 0, ¿qué significa? Que coincide con el sistema de referencia. En ese momento, ¿cuánto vale la velocidad según lo que tenemos? Si me dice que la velocidad es 0, ¿yo qué debo entender de un objeto? Si me dice que la velocidad es 0, ¿yo qué debo entender? Que un objeto, ¿cómo está? ¿Está en qué? Pozo. Que un objeto está en reposo. ¿Listo, muchachos? Voy a hacer que ese objeto cambie de posición. ¿Para dónde quieren que se mueva? -6. Listo, entonces mira lo que vamos a hacer. Aquí vamos a escribirle -6. ¿Y él para dónde se fue? Quita el árbol. Se teletransportó. Entonces, ¿qué significa una posición negativa? ¿Qué significa una posición negativa? Que se fue a la izquierda. Regresó. Que está, muy bien, que regresó. Pero como entonces para nosotros necesitamos es describir. Entonces tú vas a decirlo de la siguiente manera. Una posición negativa. Una posición negativa significa que está antes del sistema de referencia. Posición negativa significa que está antes del sistema de referencia. ¿Sí está claro? Dime, pregúntame. Ahora entonces, ¿qué significará una posición positiva? ¿Qué significará una Avanzó. posición que, muy bien, entonces posición positiva, adelante del sistema de referencia? Bien, muchachos, entendido hasta ahí, ¿cierto? Bueno, listo. Les voy a enviar, mentira, no les puedo enviar fotos porque no tengo abierto esto, pero esto está grabado allá en el video. ¿Listo?
Ok, este video está grabándose. Voy a pasar a la segunda forma de entender lo que estamos haciendo. Entonces, atentos muchachos. Voy a pasar al segundo tipo de gráficas. Y es cuando este sistema ya no me muestra al señor, sino me muestra un plano cartesiano. Voy a borrar los apuntes míos. Y atentos a lo que voy a hacer. Quiero que me comprendan bien lo que voy a hacer en este momento. Atentos. Cuidado, está viejito ya. Le voy a dar una velocidad positiva. 1. ¿Para dónde se moverá? Derecha. Para la derecha. ¿Por qué para la derecha? ¿Por qué para la derecha? Kevin, silénciese, por Porque favor. avanza. Perdón, mister, ¿podría repetir? Muy bien, entonces repito lo que me dices. Les pregunto, yo acabo de modificar aquí la aplicación, la acabo de modificar. Y al modificar la aplicación, entonces al modificar aquí la aplicación, coloco aquí donde dice velocidad, ¿cuánto coloqué? 1 metro 1 metro por por segundo. segundo. ¿Qué significa que valga 1 metro por segundo? ¿Que se va a mover para dónde? Primero tiene que dar como un punto final, ¿no? Listo. Entonces, muchachos, tuve que silenciar porque había alguien que estaba filtrando el ruido de la casa. ¿Sí? Entonces, muchachos, acabo de marcar 1. Entonces, cuando la velocidad sea positiva, significa que el cuerpo avanza. Eso es lo que tenemos que concluir allá en nuestro cuaderno. Si nos dicen velocidad positiva, entonces, una velocidad positiva significa que el cuerpo avanza. ¿Cómo se graficaría eso? ¿Cómo se grafica? Si necesitan hablar, solamente hablan y ya el micrófono de ustedes se activa. ¿Cómo hago para que esto, cómo hago para que graficar esa condición? ¿Cómo se graficaría una velocidad positiva en un plano cartesiano? ¿Cómo se graficaría? En otras Con una palabras, línea hacia adelante. entonces vamos a mirar, lo que tú acabas de decir es una buena propuesta. En otras palabras, lo que ustedes hicieron fue colocar aquí un eje coordenado. Aquí colocan el eje y aquí colocan el otro eje. Resulta que nosotros vamos a tener que describir toda la física con respecto al tiempo. Entonces observen, yo coloco aquí la variable tiempo, coloco ahí la variable tiempo y aquí coloco la variable posición. Atentos a eso. Voy a darle aquí avanzar y miren lo que sucede con la gráfica. Descríbanme la gráfica. ¿Qué está pasando? Cada segundo está avanzando 1 metro. Cada segundo avanza 1 metro. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de velocidad? ¿Qué me está diciendo la gráfica de velocidad ahí? Me dice, lo que yo debo entender en ese segmento de gráfica, lo que yo debo entender es que la velocidad, al ser positiva, es una línea horizontal. Entonces, ¿es una velocidad de qué tipo? Constante. Constante. ¿Sí está claro? Esa línea horizontal me significa una velocidad constante. ¿Durante cuánto tiempo tuvo velocidad constante? 4 segundos. Durante 4 segundos. ¿Cuánto avanzó? 4 metros. Avanzó 4 metros. ¿Cómo hiciste para saber que avanzó 4 metros? Que ya dice. Bien, la gráfica lo dice. Oye, acabas de decir una palabra mágica porque la vamos a necesitar. Pues profesor, ahí lo dice, mire.
¿Listo? Ahí no me quedó tan derecha la línea, pero leo que es 4 metros. Muy bien, muchachos. ¿Y por qué una línea inclinada? ¿Por qué una línea de ese tipo? ¿Por qué una línea recta e con pendiente positiva? Creo que ya lo vieron con el Mr. Christian. ¿Por qué una línea positiva? Con pendiente positiva. Porque está avanzando. La velocidad es positiva. Muy bien, porque está avanzando. Tienes totalmente la razón. Porque está avanzando. Vamos a hacer algo, voy a modificar. Y ahora voy a cambiarla por -1. Es decir, Mister, no avanzaría nada. -1. Vamos a mirar. Listo, atentos. Atentos a lo que va a suceder. Lo voy a dejar correr solamente 2 segundos. Me pasé. Muchachos, ¿qué sucedió ahora? Con él arriba, ¿qué sucedió con el matacho? Se fue para atrás. Entonces, en palabras nuestras, ¿qué cambió en la otra gráfica? Es decir, vamos a analizar las 3 gráficas. Primera. Cuando es positivo sube y cuando es negativo baja. Uy, excelente conclusión. Entonces vamos a mirar aquí, gracias a lo que tú dijiste, acá. Vamos a mirar este segmento. ¿Cómo se grafica una velocidad positiva? La primera es una velocidad positiva, la primera. Esta es una velocidad positiva. Esta es una velocidad positiva, mientras que esta es una velocidad negativa. ¿Qué diferencia hay entre la gráfica? Ambas son constantes. Ambas son constantes. Pero ¿qué diferencia hay en la gráfica de las velocidades? El signo. Muy bien, pero ¿cómo se manifiesta el signo en el gráfico? Retrocediendo, andando a la dirección contraria, opuesta. Entonces, una velocidad positiva, ¿dónde dibujan la línea? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Una velocidad positiva, ¿dónde se dibuja la línea? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Arriba, Una velocidad positiva se dibuja arriba. Una velocidad negativa, ¿dónde se dibuja? Abajo. Abajo. Muy bien. Entonces, por favor, todo lo que sea velocidades positivas van a estar encima del gráfico. Y todo lo que sean velocidades negativas van a estar abajo. Una velocidad positiva, ¿qué le hace a la gráfica? A la gráfica de posición. ¿Qué le hace una velocidad positiva a la gráfica de posición? Avanza, ¿no? Muy bien. Hace que el cuerpo avance. Una velocidad positiva hace que el cuerpo avance y una velocidad negativa hace que el cuerpo ¿qué? retroceda. Retroceda. Entonces, muchachos, necesito que dibujen eso en su cuaderno. ¿Listo? Velocidad positiva constante, velocidad negativa constante. Necesito que dibujen ese gráfico. Yo voy a tomar una fotografía para enviárselas allá al grupo de Messenger. ¿Cuál de los 3, profe? Cuando me dices cuál de los 3, ¿a qué hace referencia? ¿A cuál de los 3 va a tomar? O sea, ¿a cuál de los 3 dibujamos? Ah, los 3. O sea, los 3. Lo que pasa es que mira lo que ha sucedido con la aceleración. Tú que tienes tan buena observación, ¿qué sucedió con la aceleración? Disminuyó en el punto en el que retrocedió. Entonces, ese punto no lo vas a analizar, solamente lo otro, porque es que aquí la gráfica, si yo muevo el cursor, él marca cambios, ¿sí? O sea, este pedacito no lo vas a mirar. Este pedacito no lo miras. Ese pedacito no. Este Listo. pedacito tampoco lo miras. Y aquí, pues, bueno, aquí sí lo puedes mirar, pero no tiene gracia, ¿listo? Entonces, esos pedacitos no. ¿Qué ves en la gráfica de aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración? Si yo te preguntara, viendo ese gráfico, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Tú qué me dirías? 0. 0, muy bien. Entonces, 3 conclusiones para escribir en su cuaderno. Primero, primera conclusión. Si la velocidad es positiva, ¿qué sucede? ¿El cuerpo qué hace? Avanza. El cuerpo avanza. Primera conclusión. Muy buena tu conclusión. El cuerpo avanza. Ojo, ¿no? Estamos hablando velocidad positiva y constante, porque es que también pueden haber velocidades variables.
velocidad positiva constante. Entonces, el cuerpo avanza. ¿Y cuánto vale la aceleración? Tú lo dijiste, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Muy bien, la aceleración vale 0. Primera conclusión. Segunda conclusión. Es el mismo enunciado, pero ¿qué cambia? El Segu- estado del vector Entonces, ahora la velocidad ya no es positiva. ¿Ahora cómo es la velocidad? negativo. Es constante. ¿Avanza? Sí. Retrocede. Ahora lo que debo escribir es que retrocede. Y la aceleración sigue valiendo ¿cuánto? La aceleración sigue valiendo 0. Tercera conclusión. Una línea recta en el diagrama Kevin, silencio. una línea recta una línea recta en el diagrama X versus T. ¿Qué significa? Si tiene pendiente positiva, significa que avanza. Pero si tiene pendiente negativa, ¿qué significa? Retrocede. Tiene pendiente negativa, significa que retrocede. ¿Listo, muchachos? Esas son las 3 conclusiones que tenemos de estos diagramas. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener que aprender a leer los diagramas de cinemática. ¿Listo? Tenemos que aprender a leer los diagramas. Entonces, voy a llevarlos a ver una gráfica a ustedes. Entonces, para poderlos llevar a ver una gráfica, me tengo que venir a otra página un momentito. Voy a tomar una foto para por si alguien necesita los apuntes, pero igual esto se está grabando. Muchachos, creo que se va a cortar la comunicación. Entonces, nos vemos ¿les parece bien en 5 minutos? No, mentiras, dejemos así por hoy. ¿Listo? Listo. Dejemos así porque no alcanzan a conectarse. Listo, profe. Bueno, chao, Listo. profe. Dejamos así por hoy, muchachos. Muchas gracias. Les envío, profe. les envío una actividad al correo. Listo, que estén bien. ¿Al correo o al campo? ¿Para cuándo es la actividad? No, para que la tengan lista para la otra semana.